determinante que tenemos en este caso en la cuenca del Miera, que fue el punto cero de ese proceso de deforestación. Ya os avanzo que desde el punto de vista numérico, que son los datos muchas veces nos puede hacer ver la escala del desastre natural que supuso, estamos hablando de la pérdida de no menos de 10 millones de árboles. No menos de 10 millones de árboles, especialmente robles, hayas y encinas. Esas se dedicaron y además se dedicaron especialmente para carboneo, aunque luego vamos a ver un poco los matices. Claro, nos ponemos el punto de partida. ¿El punto de partida cuál es? Pues lo encontramos en el siglo XVII, en concreto en 1622. En 1622 es un año muy significativo, que es cuando se concede el privilegio real a la fábrica de artillería de Liérganes, que fue la primera. Se empezó a fabricar cañones porque el rey necesitaba defender todos sus dominios que estaba creando y que se estaban expandiendo especialmente por América. Tanto los navíos que transportaban, los convoys que iban cargados de riquezas de intercambio con América y que obviamente eran objeto de codicia por parte de piratas y otras naciones, como también en las propias plazas fuertes en las ciudades como La Habana, Cartagena de Indias, Buenos Aires, que se iban creando en el continente americano y que necesitan también protegerse con sus fortalezas y fortificaciones. Para ello se necesitaban cañones de hierro y claro, a la hora de localizar dónde poder ubicarlo, pues el lugar que se eligió, que se ve idóneo, como bien ha explicado Lorenzo, es en Liérganes, y 10 años después, o sea, la década siguiente, se construyó una fábrica todavía más grande en La Cavada y posteriormente otra fábrica en la zona de La Cavada. Es decir, fue una industria muy rentable, generó grandes fortunas y fue creciendo en cuanto a su producción a medida que fueron pasando los decenios. Estamos hablando de que hubo 150 campañas de fundición, ya hemos hablado, la pérdida de más de 10 millones de árboles para crear carbón vegetal, que era el combustible que se utilizaba para los altos hornos, que por cierto fueron los primeros altos hornos que se construyeron en España, y el volumen, estamos hablando de unos 26.000 cañones los que se fabricaron, más luego una cantidad ingente de munición, etc. Estamos hablando de una industria no de ámbito regional, no de ámbito nacional, sino de ámbito internacional. Era la fábrica que tenía el privilegio real desde 1622 de proveer de toda la artillería al imperio colonial español. Bueno, el punto de partida tenemos por un lado este. Estamos calculando que en torno al 50% fue debido a las fábricas de artillería, pero también intervinieron otros agentes. Por ejemplo, los astilleros de Guarnizo, que además aquí hay un vínculo muy directo porque la fábrica de lonas, por ejemplo, pues suministraba a los astilleros de Guarnizo, que era uno de los que producían barcos de mayor calidad y mayor cantidad, sobre todo en el siglo XVIII. Esto es un plano de antiguo, un óleo de lo que es lo que hoy en día es el municipio de Astillero, con sus dos astilleros, uno primero que estaba más en el interior de la bahía de Santander, precisamente en la bahía de Solía, y otro ya fuera. Cuando los barcos, a medida que eran más grandes, ya no tenían calado suficiente, los tuvieron que trasladar a esta zona, que es donde están astilleros de Santander, los astilleros que hoy en día perduran. Estamos hablando de navíos, por ejemplo, de San Felipe, tenía un desplazamiento de 2.200 toneladas, tenía 70 metros de largo y 113 cañones, para hacernos una idea un poco del tamaño y los requisitos, obviamente, de piezas de gran calidad, como además podemos ver muy bien en esta joya, que es toda la estructura de la cubierta de aquí, del ayuntamiento, pues necesitaban. Eso es un agente. Luego están, por otro lado, también las ferrerías, que venían desde la Edad Media, venían deforestando. Todos esos agentes son los que contribuyeron a la pérdida de ese patrimonio natural. Tenemos aquí otras imágenes de zonas donde conservamos. A partir de ese punto cero lo vamos a hablar un poco más en detalle al respecto, pero luego, obviamente, la cuenca del Miera en concreto quedó deforestada y se puso los ojos en Soba y aquí en la zona norte en Espinosa, que deriva el proyecto precisamente de Resbaladero y Lunada. Pero bueno, nosotros precisamente para hablar un poco de la diversidad del patrimonio natural que se perdió, de esos más de 10 millones de árboles, también hablamos un poco de fauna. Aquí tenemos una serie de ejemplos, podemos citar alguno por no alargarnos mucho, pero bueno, ejemplos de reproducción exitosa. Sí que comentaron la nutria y el rebeco, por ejemplo. Asociado a la pérdida del bosque hay muchas especies que viven muy ligadas al bosque, y en concreto, si nos fijamos en las que tenemos ahí, el oso, el urogallo y el rebeco son tres que desaparecieron a la par que se fue deforestando la zona. El oso, como hemos estado hablando ahora, ya lo tenéis por aquí desde hace 2 o 3 años, creo. Y el rebeco también lo tenemos. Y el rebeco lo tenemos porque lo introdujimos también desde Fundación Naturaleza y Hombre con un proyecto
LIFE, un proyecto europeo entre los años 2002 y 2005. Hay una colonia en Picón, Ha ido muy en la bien, base. ha ido muy bien y hay aproximadamente ya más de 300 ejemplares que se distribuyen entre Cantabria y la parte burgalesa. Hay una población en el Castro Valnera, La Cubada, hay otra población por Peñalusa, Sí, ahí. y luego ya más hacia el norte, en la parte cántabra también, en el Parque de los Collados de la So y un poco más al sur. Y bueno, pues esa especie se ha recuperado, el oso lo está haciendo por sí solo y el urogallo Ese ya más ese complicado. va a costar un poquito más porque, si sabéis un poquito, también está en peligro de extinción y bueno, tiene otros problemas. Esa herencia, ¿no? Y luego vamos a ver un poco, precisamente, incidir un poco más en lo que se está haciendo, que ya lo avanzó Lorenzo, para intentar revertir esa situación, ¿no? Bueno, ya os había comentado un poco lo que es el por qué se instalaron estas fábricas, cuál era la función. Tenemos hablando, pues eso, estamos hablando de unas producciones enormes para la época y teniendo en cuenta que es preindustrial, es un anticipo de luego ya las grandes siderurgias que vendrán ya a partir del siglo XIX. Y sí es importante destacar varias cuestiones. En primer lugar, para hacernos un tema sobre todo la escala, ¿no? Aparte del dato que ya he facilitado. Aquí tenemos, por ejemplo, un plano, un mapa de la época, en el que viene la dotación, la antigua y la nueva dotación precisamente de las ya entonces reales fábricas de Liérgenes y La Cavada, que cambia de propiedad porque eran propiedad privada con concesión, pero ya cuando empezaron los problemas pasó a ser propiedad de la Marina en concreto. Bueno, para que nos hagamos una idea, la superficie total en la cual tenía privilegio para explotar bosques era en torno a 2.500 kilómetros cuadrados, que estamos hablando en cuanto a la Comunidad Autónoma de Cantabria, prácticamente a la mitad. Ese era el lugar donde tenía preferencia a la hora de obtener madera para fabricar, producir carbón. Precisamente, como ya hemos comentado, teníamos por un lado suministro de mineral, venía de Pámanes, de la zona de la Sierra de Cabarga, que hoy son los pozos de Barcaba, que también gestiona la Fundación Aldeza y Hombre. Teníamos el Somorrostro en Trambasaguas, que está muy cerca, el Monte de Unaya, que está muy cerca también en Trambasaguas, de ahí traían también mineral. Y luego, por último, también traían el Somorrostro en Vizcaya, que tenía mucha ley para mezclar. Bueno, lo que es la tala, aquí tenemos un esquema, también un documento original de lo que llamaban roble carbonero, lo cual eso ya nos lo dice mucho. Las hayas y las encinas directamente las talaban a matarrasa, porque luego además el sistema de producción exigía que los fragmentos de carbón vegetal para meter al horno tienen que tener un tamaño generoso. No nos valía ramaje o en leña menuda, tenía que ser por tanto troncos y ramas principales. Entonces aquí viene un esquema de cómo un año se podía talar cortar una rama principal, otro año otro, pero bueno, al final lo que pasaba normalmente es que el roble se secaba y acaba también siendo talado. ¿Qué pasó con todo este proceso? Pues que obviamente desde 1622 que empezaron, pues a partir de la década de 1770 empezaron a surgir problemas muy graves, tan graves que no muy pocos años después la fábrica de Liérgenes cierra porque no hay materia prima, no hay carbón vegetal en concreto para poder producir. Se había agotado ya toda la cuenca del Miera, se había esquilmado, salvo honrosos ejemplos como el Ayo de la Zamina, pero quedaba ya muy poco. Y es cuando surge el proyecto de resbaladero Lunada. En concreto, aunque tiene una vida muy corta, se hizo una inversión muy importante entre 1791 y 1797, a los pies de Lunada. Lo que quería hacerse es, como ya se ha ido comentando, es desde el lado especialmente de Soba y de Espinosa, que todavía tenían roble albar y tenían arbolado, bosque potente para poder seguir suministrando carbón vegetal, transportarlo hasta el portillo de Lunada, y ahí en el portillo de Lunada, con un resbaladero que desciende hasta la Casa del Rey, al pie del río Miera, a lo largo de algo más de 1.600 metros, iba descendiendo a una velocidad tremenda, en 2 minutos descendía, muchas veces se salían los troncos de ese canal. La base es de piedra, que es lo que se conserva en algunos tramos, porque en otros se ha reutilizado para cercas de fincas pasiegas, de cabañales pasiegos, pero lo que sí conserva la parte final, que precisamente estamos trabajando para hacer ahí una reconstrucción, para poner en valor y dar a conocer esa historia. Ahí llegaban a lo que es la finca de donde está la Casa del Rey, que era la casa administrativa donde estaban los operarios, y la finca que se llamaba La Pila. La Pila ahí es donde se acumulaban los troncos, y estaba el río. Claro, el río Miera a esa altura, que tenemos por ahí una foto, pues es este es el río Miera. Pues obviamente en aquella época llovía un poco más, pero tampoco estamos en la cuenca alta, tampoco muy cerca de su nacimiento, y el caudal era mínimo. Aquí mismo había una pequeña presa, aguas había otra bastante más grande, y aguas abajo
hacia la izquierda había otra. Lo que se hacía era acumular esas presas, aquí ya se dejaba en flotación y se liberaba el agua de golpe, para llegar en un primer impulso hasta el retén de la Concha, el barrio de la Concha de San Roque Ribañera, el municipio de San Roque Ribañera. Posteriormente, aparte de eso, se gastó muchísimo cantidades de pólvora para hacer voladuras en el cauce del río para ir retirando piedras, y luego estaba el oficio obviamente del ganchero. El ganchero iba con el palo largo del gancho para destrancar los troncos que se quedaban en el cauce, atascados. Todos ellos, hay, por tanto, en lo que es aquí, que lo vemos la finca de la Pila, esta es la casa del rey, era una estación intermodal, cambiaba del resbaladero al río por flotación para transportar esas maderas hasta la cavada. Era el sistema de transporte que se eligió, pero finalmente en 1797, muy poco tiempo después, estuvo por aquí Jovellanos, porque se le encargó el rey hacer un informe, bueno, el ministro de Marina, un informe, y finalmente se liquidó el proyecto y se cerró. Hasta entonces sí se había talado bastantes bosques de soga y espinosa, pero el proyecto fue breve y dentro de lo que cabe se conservó parte del mismo, aunque el daño ya se había generado, ¿vale? Tenemos aquí una pieza singular, que no voy a dejar de comentar, que tuvimos la oportunidad, mi socio Javier y yo, de localizar en el Miera, en el Parque de la Regata, en Ceceñas, en el municipio de Medio Cudello. Encontramos esta bala de cañón de las fábricas de artillería. Bueno, veis ahí unas concreciones que son propias del río, y esto es un ejemplo de una munición muy cerca, al lado de la Casa de los Cañones, que se llama así. Obviamente la entrada al recinto de la fábrica de La Cavada, con su arco famoso de Carlos III, y luego, bueno, tenemos ejemplos, las minas del Monte de Bismaya en ambas aguas, la Casa de los Cañones, y ejemplos de cañones expuestos en el museo que hay en La Cavada. Y este mapa mundi es muy interesante porque estamos hablando de 26.000 cañones, se han hecho distintas investigaciones, y aquí donde los puntos que veis numerados viene luego la leyenda indicando lugares donde hoy en día sabemos que se conservan cañones fabricados en Lierganes y en La Cavada. Es decir, tenemos, simplemente por citar países que vamos a ver cómo coinciden muy bien con lo que es la España colonial, aparte de lugares tan alejados como las Islas Marianas o Filipinas en pleno Pacífico. Y entonces tenemos aquí, pues tenemos obviamente en Canadá, prácticamente muy cerca ya de Alaska, tenemos en Estados Unidos, en México, en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay. Estos normalmente son castillos en fortificaciones que hoy tienen un uso turístico y en el cual están expuestos cañones como los que podéis ver aquí. Eso sobre todo por incidir un poco la incidencia. Monográficas, aprovechando los recursos, la historia, los recursos naturales, los sitios naturales, del patrimonio natural y del patrimonio cultural de cada localidad. Y vamos a tener aquí en Espinosa, vamos a disfrutar obviamente de la villa y del patrimonio caldesora, y luego vamos a coger la ribera del río Trueba y nos vamos a ir hasta el bosque, hasta el monte de Villa, con ese Robledo Bar, donde vamos a disfrutar y vamos a poder contemplar ese patrimonio natural excelente. Luego cada uno de los municipios tiene una huella, un significado, una justificación, como ya hemos estado hablando, pero específico, y aquí lo detallamos un poco, muy brevemente, porque no podemos explayarnos mucho más, pero explicando precisamente la aportación que hace cada uno. Y por último, te cedo aquí la palabra, precisamente, que ya había avanzado un poco, pues todo el tema de la red de fincas y lo que se está haciendo precisamente para intentar poco a poco y con generaciones venideras ir revirtiendo esta situación. Eso es lo que os hablaba un poquito antes al inicio. Nosotros llevamos ya 25 o 26 años trabajando en esta montaña, tanto en la parte cántabra como en la burgalesa, y lo que hacemos es reforestar, y se hace tanto en monte público, con concesiones con ayuntamientos o juntas vecinales, como en fincas privadas que adquirimos, o a través de acuerdos de custodia del territorio también, que eso también lo hemos hecho, es llegar a acuerdos con propietarios en las que ellos te ceden el terreno y nosotros plantamos. Y a lo largo de estos años lo que se ha creado es una red de fincas que están reforestadas, y el método de plantación es este que veis aquí. En un inicio se plantaba, lo que se hacía era plantarlo y dejarlo así, pero se quemaba todos los años, sobre todo en la parte cántabra, porque se utiliza mucho el fuego. Entonces, viendo cómo se utiliza el espacio en la parte cántabra, dijimos, lo que no arde es lo que está pastado por el ganado. Entonces lo que hicimos fue proteger
los árboles con esos tubos que veis ahí, vallar las fincas y emplear ganado. Emplear ganado ovino, ovejas, que son las que pastan mejor, lo limpian mejor, y así cuando llega la época de incendios no tenemos tanta incidencia. Aparte de eso, lo que hacemos también es todos los años, en el otoño, unos cortafuegos perimetrales de entre 5 y 6 metros de anchura para también defender esas zonas de los incendios.